¿Alguna vez te has preguntado cómo seguir adelante cuando el dolor de la pérdida parece insoportable, especialmente cuando se trata de perder a un ser querido? ¿Has sentido que, por más que intentes, cada día es más difícil que el anterior? El vacío, la tristeza, la sensación de que la vida no volverá a ser la misma. Estos momentos pueden parecer abrumadores, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de enfrentar este dolor de una manera diferente, algo que los antiguos filósofos practicaban hace siglos y que puede transformar tu perspectiva frente a la pérdida? ¿Y si te mostrara cómo puedes usar la filosofía estoica para lidiar con este dolor en tu día a día? En lugar de huir o dejarte consumir por la tristeza, imagina poder encontrar paz en medio del caos, fortaleza donde solo parecía haber debilidad y un camino para seguir adelante, aunque el corazón esté roto. La verdad es que nadie está exento de la pérdida, pero ¿cómo reaccionamos ante ella? La respuesta a esta pregunta puede marcar la diferencia entre una vida llena de sufrimiento interminable o una vida de aceptación y crecimiento personal. El estoicismo, con su sabiduría atemporal, nos enseña que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante todo eso. En este video, te presentaré 10 principios estoicos que te ayudarán a enfrentar la pérdida de un ser querido de una manera más serena y equilibrada. Vamos a explorar juntos cómo transformar el sufrimiento en un camino de autoconocimiento y fortalecimiento emocional. Descubre cómo lidiar con el duelo, aceptar el dolor y sobre todo encontrar paz en medio del caos. ¿Estás listo para descubrir un nuevo camino para enfrentar la pérdida y encontrar serenidad? Vamos allá. Antes de seguir, ¿de dónde nos estás viendo? Me encantaría saberlo, déjalo en los comentarios. Principio 1. ¿Sabías que el dolor puede ser transformado? La filosofía estoica tiene una respuesta sorprendente para el dolor de la pérdida. ¿Te atreves a descubrir cómo convertir el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el verdadero sentido de tu vida? Muchas personas pasan días, años e incluso décadas atrapadas en rutinas que no reflejan sus verdaderos deseos y pasiones. Las presiones externas, las expectativas sociales y el miedo al cambio nos alejan de nuestro camino auténtico, dejándonos con una sensación de vacío. La filosofía estoica nos enseña que el dolor no es solo un obstáculo, sino una oportunidad para el crecimiento y la transformación. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia, dijo que no es lo que nos sucede lo que nos define, sino cómo respondemos a ello. Si aceptamos el sufrimiento como parte de la vida y lo utilizamos como un motor para la reflexión, podemos encontrar un sentido más profundo en nuestras experiencias. La pérdida de un ser querido es una de las pruebas más duras que podemos enfrentar. Sin embargo, en lugar de resistirnos al dolor, el estoicismo nos invita a aceptarlo, a encontrar enseñanzas en él y a usarlo como una guía para reevaluar nuestras prioridades. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones sobre la impermanencia de la vida y cómo cada día es una oportunidad para vivir con virtud y significado. Si miramos la historia, encontramos innumerables ejemplos de personas que transformaron su dolor en un motor de cambio. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, afirmó que el hombre puede soportar cualquier cómo si tiene un porqué. Su experiencia en los campos de concentración le demostró que quienes encontraban un sentido en su sufrimiento eran los que lograban seguir adelante. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu verdadero propósito en la vida? ¿Cómo puedes empezar a vivir de acuerdo con él?
Reflexiona sobre esto y recuerda que el sentido de la vida no está en evitar el dolor, sino en darle un significado profundo. Principio 2. El poder de aceptar lo inevitable. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra la realidad? En el estoicismo, aceptar lo que no podemos cambiar es el primer paso hacia la paz. Te lo explico. Perder a un ser querido es una de las pruebas más difíciles de la vida. Nos enfrentamos a un vacío que parece imposible de llenar y a un dolor que nos sacude en lo más profundo. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de luchar contra esa realidad, aprendiéramos a aceptarla? El estoicismo nos enseña que hay cosas que no podemos cambiar y la muerte es una de ellas. No importa cuánto deseemos que alguien se quede a nuestro lado para siempre, la vida sigue su curso. Epicteto decía, no busques que los acontecimientos sucedan como quieres, sino quiere los acontecimientos tal como suceden y vivirás en paz. Aceptar no significa olvidar ni dejar de sentir, significa soltar la resistencia que solo nos genera más sufrimiento. Muchas veces nos aferramos al pasado, repasando una y otra vez lo que podríamos haber dicho o hecho diferente. Pero la verdad es que la culpa y la negación solo nos alejan de la paz. Piensa en la relación que tenías con esa persona. ¿Prefieres recordarla desde el dolor o desde el amor y la gratitud? Cada enseñanza, cada momento compartido sigue vivo en ti. En lugar de lamentar su ausencia, puedes honrar su memoria viviendo de una manera que refleje lo que aprendiste de ella. En el día a día, la pérdida se manifiesta en los pequeños detalles. Una canción, un olor, una costumbre. Esos momentos pueden llenarte de tristeza o recordarte la fortuna de haber compartido parte de tu vida con alguien especial. La elección está en ti. El estoicismo nos recuerda que la muerte es parte de la vida y que el sufrimiento surge de querer cambiar lo que ya es un hecho. En lugar de preguntarnos ¿por qué tuvo que irse?, podemos preguntarnos ¿cómo puedo honrar su legado? Y la mejor respuesta es seguir adelante con sabiduría, gratitud y amor. Ahora dime, ¿cómo has enfrentado la pérdida de un ser querido? ¿Qué enseñanzas de esa persona siguen vivas en ti? Antes de seguir adelante, quiero saber qué opinas. ¿Te ha resonado lo que hemos hablado hasta ahora? Déjame tu comentario abajo y comparte tus pensamientos. Principio 3. ¿Por qué el luto puede ser más ligero? El duelo es una experiencia humana que, en su dolor y complejidad, todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. La pérdida de un ser querido nos sume en un vacío emocional profundo y muchas veces sentimos que nuestra vida se detiene en ese instante. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de hacer este proceso más llevadero? Un camino que nos ayuda a aligerar el peso del sufrimiento, un camino que la filosofía estoica nos invita a recorrer. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento no proviene del evento en sí, sino de nuestra resistencia a la realidad. Esto quiere decir que el dolor por la pérdida no se debe únicamente a la muerte de esa persona, sino a cómo interpretamos y reaccionamos ante ella. Como Epicteto decía, no es lo que te sucede lo que te hace daño, sino cómo lo tomas. En Minimum Sensación, la práctica estoica, aprender a aceptar lo inevitable se convierte en un principio fundamental. La muerte es parte de la vida, y si nos aferramos a la idea de que lo que ha sucedido no debería haber ocurrido, solo nos condenamos a un sufrimiento innecesario. Aceptar la muerte de un ser querido no significa que dejemos de sentir tristeza o que eliminemos el dolor. El duelo es un proceso natural y cada emoción que surge es válida. Sin embargo, lo que el estoicismo nos invita a hacer es a no aferrarnos al sufrimiento de manera interminable. La clave está en cambiar nuestra forma de ver el evento, la muerte.
No es una injusticia, es parte del ciclo de la vida. El sufrimiento no surge por la pérdida, sino por no aceptar que lo que es inevitable sucedió. Tomemos un ejemplo cotidiano. Imagina que una persona cercana, como un amigo o un familiar, fallece. Naturalmente te embargan las emociones, tristeza, dolor, nostalgia. Sin embargo, el sufrimiento no proviene solo de esos sentimientos, sino de la resistencia a lo que ya ha sucedido. Si luchamos contra la realidad y decimos, esto no debería estar pasando, no quiero que se haya ido, esa resistencia solo nos alarga el sufrimiento. Pero si, en cambio, aceptamos que la muerte forma parte de la vida, que es una etapa natural e inevitable, el duelo puede transformarse en un proceso de gratitud en lugar de sufrimiento constante. Los principios estoicos nos invitan a honrar la memoria de nuestros seres queridos, a recordar los momentos que compartimos con ellos, en lugar de vivir atrapados en el dolor de su ausencia. Al aceptar lo inevitable, podemos agradecer todo lo que esa persona nos dio y en lugar de quedarnos estancados en la pérdida, comenzar a ver el legado que dejó. La gratitud por haber tenido a esa persona en nuestras vidas puede transformar el dolor en una fuente de fortaleza y paz interior. Aceptando la inevitabilidad de la muerte, podemos aprender a ver el dolor desde una perspectiva más profunda. En lugar de enfocarnos únicamente en lo que se ha ido, podemos ver todo lo que aún está dentro de nosotros. Los recuerdos, las enseñanzas, el amor que compartimos. Marco Aurelio nos recordaba que todo en la vida está en constante cambio y que la muerte no es el final, sino solo una transición. El luto puede ser más ligero cuando entendemos que, aunque las personas ya no estén físicamente, su influencia permanece viva en nuestra memoria, nuestras acciones y nuestros corazones. Aceptar lo inevitable no significa que no haya momentos de tristeza, pero sí nos permite caminar por el camino del duelo con mayor paz. Nos ayuda a liberar la carga de la resistencia y nos da la libertad de sanar a nuestro propio ritmo, sin forzar ni apresurar el proceso. En lugar de permanecer atados a la tristeza, podemos aprender a vivir con el recuerdo, honrar el legado y seguir adelante con gratitud por lo vivido. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Cómo has enfrentado el duelo en tu vida? ¿Te has permitido aceptar lo inevitable o te has quedado atrapado en la lucha contra la realidad? ¿Crees que aplicar estos principios estoicos podría ayudarte a vivir el duelo de una forma más ligera, más plena? Principio 4. Controlar la mente, no la muerte. El estoicismo enseña que no podemos controlar el fin, pero sí cómo respondemos a él. ¿Cómo entrenas tu mente para aceptar la pérdida con calma? La muerte es uno de los pocos aspectos de la vida que está fuera de nuestro control. Ninguno de nosotros puede decidir cuándo llegará ni cómo sucederá, pero lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a ella. Este es el principio fundamental del estoicismo. No podemos controlar la muerte, pero sí nuestra mente. Imagina por un momento la naturaleza. Cada estación tiene su ciclo. El invierno llega, las hojas caen, los árboles se despojan de su follaje y parece que todo está muerto. Pero sabemos que, después de la quietud del invierno, llega la primavera, con nuevos brotes, flores y vida. Así es como el estoicismo ve la muerte, un ciclo natural. No es el fin, sino simplemente una transición, un cambio que debe ser aceptado con serenidad. La naturaleza no se queja del cambio de estaciones, no lucha contra el invierno. Se adapta a él, sabiendo que, como todo en la vida, es parte de un ciclo más grande. El estoicismo, en ese sentido, nos enseña a entrenar nuestra mente para aceptar la muerte y otras pérdidas con calma, sin dejar que el miedo o la desesperación nos controlen.
Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, lo expresaba de forma clara. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Aquí, Séneca no se refería solo al tiempo que vivimos, sino también a cómo gestionamos nuestra mente ante los inevitables retos de la vida, como la muerte. Perder la calma ante la muerte, aferrarse al miedo o la tristeza, es lo que realmente nos hace perder tiempo y paz interior. La clave para aceptar la muerte con serenidad, según los principios estoicos, es entender que nuestras reacciones emocionales son el resultado de cómo entrenamos nuestra mente. Si, en lugar de resistirnos al dolor de la pérdida, lo aceptamos como algo natural, nuestro sufrimiento será mucho más ligero. Controlar la mente, cultivar la paz interna y entrenar la mente para enfrentar la muerte con ecuanimidad nos permite navegar por el dolor de la pérdida sin dejarnos consumir por él. Pongamos un ejemplo práctico. Imagina que un ser querido fallece. El dolor es inevitable, pero ¿cómo respondes ante ese dolor? ¿Te dejas llevar por el sufrimiento, aferrándote a la angustia? ¿O, por el contrario, puedes entrenar tu mente para entender que la muerte es una parte del ciclo de la vida, algo que todos experimentamos? Al aceptar que la muerte no depende de nuestra voluntad, pero que sí depende de nosotros cómo manejamos ese dolor, podemos encontrar la paz en medio del caos emocional. En este proceso, el estoicismo nos invita a vivir con gratitud por los momentos compartidos y a ver la muerte con la perspectiva de la naturaleza misma. Un ciclo que debemos atravesar con la misma serenidad con la que los árboles pierden sus hojas para dar paso a nuevas flores. Cuando entrenamos nuestra mente para responder con calma ante la pérdida, la muerte deja de ser algo que tememos y se convierte en algo que, aunque doloroso, aceptamos con dignidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entrenas tu mente para aceptar la pérdida con calma? ¿Estás dispuesto a ver la muerte como una transición natural sin dejar que te controle? Practica esta aceptación y verás cómo el peso de la tristeza y el miedo se vuelve más ligero con el tiempo. Principio 5. La sorprendente relación entre dolor y sabiduría. ¿Te has detenido a pensar que el dolor puede enseñarte algo valioso? Los estoicos creían que cada sufrimiento trae consigo una lección. ¿Qué lección tiene para ti esta pérdida? El dolor es una de las experiencias más universales y a menudo las más temidas por todos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que el dolor, en lugar de ser solo una carga, puede ser una poderosa herramienta de aprendizaje? Los estoicos tenían una perspectiva única sobre esto. Creían que el sufrimiento no solo es inevitable, sino que también es una oportunidad para crecer y adquirir sabiduría. Según los principios estoicos, cada dolor que experimentamos lleva consigo una lección valiosa. Es fácil ver el dolor simplemente como algo que queremos evitar, algo que deseamos que se pase rápidamente. Sin embargo, si cambiamos nuestra perspectiva, podemos comenzar a ver que el sufrimiento no es solo un obstáculo, sino una escuela que nos enseña lecciones sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones y sobre la vida. Imagina por un momento un árbol que, después de un invierno brutal, sobrevive al viento helado y la nieve. El árbol no se queja, no se lamenta de su dolor, lo acepta como parte del proceso natural. A través de ese dolor, el árbol se fortalece, sus raíces se profundizan y está mejor preparado para la siguiente estación. De manera similar, el dolor humano puede enseñarnos a ser más fuertes, más resilientes y más sabios. La forma en que reaccionamos ante el sufrimiento define quiénes somos y cómo avanzamos. Séneca lo expresó con claridad. La dificultad
es la mejor escuela para el alma. Esto quiere decir que el sufrimiento, lejos de ser algo puramente negativo, puede ser la herramienta más poderosa para nuestro crecimiento personal. Cada vez que enfrentamos una adversidad, tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. El dolor puede enseñarnos a ser más compasivos, a valorar lo que realmente importa y a aprender a ser más fuertes frente a la adversidad. Un ejemplo cotidiano podría ser la pérdida de un ser querido. El dolor de la partida puede ser desgarrador, pero también nos obliga a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras prioridades y el valor de los momentos que compartimos. Tal vez nunca volveremos a tener esa persona a nuestro lado, pero el sufrimiento de su ausencia puede enseñarnos a apreciar más profundamente las relaciones que tenemos, a ser más presentes y a valorar el tiempo. Quizás la lección que trae consigo esta pérdida sea aprender a ser más agradecidos, a no dar por sentadas las cosas que realmente importan. Otro aspecto fundamental es cómo el dolor nos permite aprender a ser más conscientes de nuestras emociones. Cuando estamos sumidos en el sufrimiento, tendemos a proyectar nuestras emociones sin filtro, a veces sin darnos cuenta de cómo estamos reaccionando. El dolor nos invita a observar nuestras emociones con mayor claridad, a comprender lo que sentimos y por qué lo sentimos. Al hacer esto, podemos aprender a gestionar nuestras emociones de manera más efectiva y a tomar decisiones más sabias, no basadas en el impulso, sino en una reflexión profunda. Cada vez que atravesamos un sufrimiento, el estoicismo nos invita a detenernos un momento y preguntarnos, ¿qué lección tiene para mí este dolor? Tal vez sea aprender a aceptar la impermanencia de la vida, tal vez sea descubrir nuestra propia resiliencia o incluso entender la importancia de no aferrarnos a lo que hemos perdido. Cada experiencia dolorosa tiene el potencial de enseñarnos algo valioso, solo si estamos dispuestos a mirar más allá de la tristeza momentánea y ver la oportunidad que se esconde detrás del sufrimiento. El principio estoico nos dice que, en lugar de evitar el dolor, debemos aprender a abrazarlo como una parte esencial de la experiencia humana. Al hacerlo, no solo adquirimos sabiduría sobre la vida, sino que nos volvemos más fuertes, más sabios y más capaces de enfrentar cualquier desafío que se nos presente. La próxima vez que enfrentes el dolor, pregúntate, ¿qué lección tiene este sufrimiento para mí? ¿Qué sabiduría puedo obtener de esta experiencia difícil? El dolor no es el final, sino un maestro. ¿Estás dispuesto a aprender de él? Principio 6. La resiliencia estoica frente al sufrimiento. La resiliencia no es simplemente la capacidad de resistir los golpes de la vida, sino la habilidad de levantarse más fuerte después de cada caída. Los estoicos nos enseñan que la resiliencia auténtica no se trata solo de aguantar el sufrimiento, sino de usarlo como una oportunidad para crecer y transformarnos. Frente a la pérdida, la resiliencia estoica es una respuesta activa que implica no solo sobrevivir a la adversidad, sino aprender a navegarla con calma, sabiduría y fortaleza. Imagina que eres un alpinista que ha escalado una montaña alta. En el camino te enfrentas a tormentas, rocas afiladas y viento cortante, pero continúas subiendo paso a paso. Finalmente llegas a la cima, agotado pero orgulloso, con una vista increíble frente a ti. El sufrimiento que experimentaste durante la subida no fue en vano. Cada desafío, cada momento de duda te hizo más fuerte y más sabio. La resiliencia estoica frente al sufrimiento es exactamente eso. No se trata de evitar el dolor, sino de enfrentarlo, aprender de él y continuar hacia adelante, aún más fortalecido. Este enfoque se aplica de manera particularmente poderosa a la pérdida.
La muerte de un ser querido es, sin duda, uno de los mayores sufrimientos que podemos experimentar. Pero si nos detenemos a reflexionar sobre cómo podemos responder a esa pérdida, podemos aplicar principios estoicos para desarrollar resiliencia. Por ejemplo, la aceptación de que la muerte es parte de la naturaleza humana es uno de los puntos clave del estoicismo. No podemos controlar cuándo sucederá ni cómo, pero sí podemos decidir cómo respondemos a ella. Imagina que pierdes a un amigo cercano. El dolor es inevitable, pero la forma en que eliges afrontar ese dolor es lo que determina tu resiliencia. Puedes dejar que el sufrimiento te consuma, hundiéndote en la tristeza y la desesperación, o puedes tomar ese dolor y usarlo para aprender, para crecer. La resiliencia estoica no se basa en ignorar el sufrimiento, sino en reconocerlo y encontrar un camino para superarlo con dignidad. Séneca, en sus cartas a Lucilio, decía: «La dificultad es la mejor escuela para el alma». Esto quiere decir que los momentos difíciles, lejos de ser solo un sufrimiento inútil, son momentos en los que podemos aprender más sobre nosotros mismos. Al enfrentarnos a la pérdida, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre el valor de nuestras relaciones, sobre lo que realmente importa y sobre cómo podemos vivir de manera más plena. Ser resiliente no significa eliminar el dolor, sino aprender a lidiar con él de manera efectiva. La resiliencia estoica nos enseña a no rendirnos frente a las adversidades, sino a abrazarlas con serenidad, sabiendo que el sufrimiento es una parte integral de la vida. Cada desafío, cada pérdida, es una oportunidad para aprender, para salir más fuerte y más sabio del otro lado. Por ejemplo, en la historia de un joven que perdió a su madre, él se encontraba completamente devastado, pero con el tiempo comenzó a aplicar los principios estoicos. En lugar de rendirse en su dolor, se centró en lo que podía aprender de la experiencia. Comenzó a apreciar más profundamente las relaciones que tenía, valoró más su tiempo con los seres queridos y adoptó una actitud de gratitud por cada momento vivido. Este cambio de perspectiva, aunque no eliminó el dolor, lo ayudó a transformarlo en una fuerza impulsora para su crecimiento personal. La resiliencia estoica frente al sufrimiento no consiste en evitar el dolor, sino en aprender a enfrentarlo, con la cabeza erguida, con la comprensión de que el sufrimiento es una parte natural de la vida. La próxima vez que enfrentes una pérdida, recuerda que tu verdadera fortaleza no se mide por cuán fuerte resistes, sino por la sabiduría que adquieres al levantarte más fuerte después de la caída. ¿Estás dispuesto a ver la adversidad como una oportunidad para crecer? ¿Cómo puedes aplicar la resiliencia estoica en tu propia vida frente al sufrimiento? Principio 7. El arte de encontrar serenidad en el caos. ¿Es posible hallar paz cuando todo parece desmoronarse? El estoicismo te muestra cómo mantener la serenidad aún en los momentos más difíciles. La muerte, al ser inevitable, es un caos que ningún ser humano puede evitar. Pero ¿cómo podemos encontrar serenidad en medio de este caos absoluto? El estoicismo nos ofrece una guía valiosa, enseñándonos que, aunque no podamos controlar el momento de nuestra muerte o la de un ser querido, sí podemos controlar nuestra respuesta a la muerte. En vez de ser arrastrados por el miedo, la desesperación o la ira, los estoicos nos invitan a mantener nuestra serenidad, aún frente a la muerte, sabiendo que el verdadero caos no es la muerte en sí, sino cómo respondemos a ella. El filósofo estoico Séneca decía: «La muerte no es temida por los que viven en armonía con la naturaleza, ya que aceptan que es solo una parte de la vida». Esto resalta el principio estoico de la aceptación.
La muerte no es algo contra lo que debemos luchar, sino algo que debemos aceptar como parte del ciclo natural de la vida. La serenidad, en este caso, no proviene de evitar el dolor de la pérdida, sino de aceptar que la muerte es inevitable y natural. Imagina que enfrentas la muerte de un ser querido. El caos emocional es innegable. Tristeza, dolor, ansiedad y quizás rabia. En ese momento, la serenidad estoica no significa reprimir esos sentimientos, sino reconocer que estos sentimientos son naturales y forman parte del proceso humano. Lo que los estoicos nos enseñan es a no dejarnos arrastrar por la tormenta emocional que surge en nosotros, sino a mantener la calma dentro de nosotros, aunque las olas del dolor golpeen con fuerza. Así como un marinero en medio de una tormenta no puede controlar el viento ni las olas, pero puede controlar su barco y su dirección, nosotros tampoco podemos controlar la muerte, pero sí cómo elegimos navegar por ella. Podemos aceptar el dolor, llorar la pérdida, pero sin perder nuestra paz interior. Sabemos que la muerte es inevitable, pero también sabemos que podemos usar este dolor como una lección para vivir con mayor plenitud, para valorar más a quienes tenemos a nuestro lado y para vivir con más sabiduría. El estoicismo nos enseña que la serenidad frente al caos de la muerte no se trata de ignorar el dolor, sino de integrarlo en nuestra vida de manera que no destruya nuestra paz interior. Por ejemplo, cuando un ser querido fallece podemos sentirnos desbordados por el dolor, pero dentro de esa tormenta emocional podemos encontrar serenidad al recordar que la muerte es solo una parte de la naturaleza. La serenidad estoica radica en aceptar que el dolor es inevitable, pero que nuestra respuesta a él puede ser una oportunidad para crecer, aprender y vivir con más claridad. La serenidad frente al caos de la muerte no significa evitar el dolor ni esconder las emociones, sino aprender a manejarlas con sabiduría. Cada vez que enfrentamos la muerte de alguien cercano, tenemos la oportunidad de practicar este arte estoico de la serenidad. En vez de luchar contra el dolor, podemos abrazarlo, entenderlo y usarlo para profundizar nuestra apreciación por la vida. Entonces, en medio del caos de la pérdida, la serenidad no es algo que aparece por magia, sino que es una habilidad que cultivamos a lo largo del tiempo, practicando el arte de la aceptación, de la reflexión profunda y del entendimiento de que, aunque la muerte es inevitable, nuestra paz interior no tiene que serlo. Si encuentras valor en lo que compartimos aquí, deja un like y compártelo en los comentarios. Me encantaría saber tu perspectiva y cómo este contenido te ha inspirado. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo juntos. Y por supuesto, suscríbete para no perderte más contenido que te motive a seguir adelante. Principio 8. ¿Te atreves a dejar ir? ¿Por qué aferrarnos tanto a lo que hemos perdido? En el estoicismo, soltar es un acto de valentía. Descubre cómo liberar tu mente y corazón para sanar. En la naturaleza, todo tiene un ciclo. Las estaciones cambian, las hojas caen de los árboles, las flores se desvanecen y todo sigue su curso. El otoño, por ejemplo, es la temporada en la que los árboles dejan ir sus hojas sin resistencia, sabiendo que es parte de la renovación y del ciclo de la vida. Esta simple pero poderosa lección de la naturaleza refleja un principio fundamental del estoicismo: soltar lo que hemos perdido. En muchas ocasiones nos aferramos a lo que ya no está, como si intentar sostenerlo pudiera cambiar la realidad. Sin embargo, el verdadero poder reside en la capacidad de dejar ir. El estoicismo enseña que aferrarnos al pasado, a las pérdidas o a lo que ya no podemos controlar,
nos mantiene atados a un sufrimiento constante. Soltar no significa olvidar ni dejar de sentir, sino liberarnos del peso innecesario que cargamos cuando nos aferramos a algo que no podemos cambiar. De hecho, el acto de soltar es un acto de valentía, porque nos exige soltar el control, la necesidad de mantenernos en lo que ya no está y abrirnos a la posibilidad de curarnos y crecer. Un ejemplo claro lo podemos ver en la naturaleza, como el de un árbol en otoño. Las hojas caen y aunque algunas hojas luchan por mantenerse, al final todas las hojas ceden al viento y caen al suelo. Este acto no es un fracaso, al contrario, es una preparación para un nuevo comienzo. El árbol sabe que el invierno es necesario para su supervivencia y que sin soltar las hojas no podría renovarse ni crecer de nuevo. De forma similar, cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido o algo que nos duele profundamente, es importante reconocer que aferrarnos a ese dolor no nos llevará a la sanación. El sufrimiento es una parte natural de la vida, pero el acto de no soltar lo que hemos perdido solo prolonga ese sufrimiento, impidiendo que sigamos adelante. El dolor de la pérdida es real, pero aferrarse al pasado no lo hará desaparecer. Séneca dijo: "La vida no es corta, sino que nosotros la hacemos corta". Esta frase nos recuerda que muchas veces perdemos tiempo aferrándonos a lo que ya no podemos cambiar, y lo que en realidad estamos desperdiciando es el tiempo presente. Soltar es un acto de valentía, porque aunque el dolor esté presente, el acto de liberar nuestro corazón y nuestra mente de lo que ya no podemos controlar es liberador. Nos permite vivir plenamente en el presente y empezar a sanar. El estoicismo también nos recuerda que las emociones, aunque son inevitables, no deben ser el control de nuestra vida. Aceptar el dolor, vivirlo y luego dejarlo ir es parte del proceso de sanación. A través de esta práctica podemos lograr un estado de serenidad, donde la mente y el corazón se abren al futuro y a nuevas oportunidades, dejando atrás las viejas cargas. Al dejar ir, no estamos olvidando a esa persona o a lo que hemos perdido. Simplemente estamos permitiendo que el espacio se libere para que algo nuevo entre en nuestra vida. Como la tierra que espera la primavera después de un largo invierno, nosotros también podemos esperar que al soltar lo que ya no sirve, lleguen nuevas oportunidades de crecimiento, paz y renovada esperanza. Entonces, ¿te atreves a dejar ir? ¿Te atreves a soltar lo que has estado aferrándote y liberar tu mente y corazón para sanar? El camino hacia la serenidad, la paz interior y la renovación comienza cuando aprendemos a soltar. Principio 9. El duelo como camino de autoconocimiento. ¿Y si el duelo fuera más que solo dolor? Los estoicos ven la pérdida como una oportunidad para conocer tu verdadera fortaleza interior. ¿Estás listo para este viaje? El duelo, a menudo visto como un proceso doloroso y traumático, tiene en el estoicismo una interpretación diferente. Es una oportunidad única para profundizar en nuestro ser interior. La filosofía estoica nos invita a no ver el dolor como algo que debemos evitar, sino como un vehículo que puede conducirnos a un autoconocimiento profundo y transformador. Pero, ¿cómo podemos encontrar ese camino de autoconocimiento en medio del sufrimiento? Los estoicos nos enseñan que la adversidad, incluida la pérdida de un ser querido, tiene el poder de revelar lo que somos realmente. Cuando todo lo que conocemos se ve alterado, cuando la estabilidad que creíamos tener se ve amenazada, es cuando se pone a prueba nuestra verdadera fortaleza. En lugar de huir del dolor, el estoicismo nos anima a abrazarlo y a ver qué nos puede enseñar sobre nosotros mismos.
Imagina, por un momento, una situación en la que te enfrentas a la muerte de alguien cercano. En ese momento todo parece desmoronarse y el vacío es inmenso. Sin embargo, en medio de este caos se abre una puerta a la reflexión. Este dolor te empuja a preguntarte, ¿qué valores tengo? ¿Qué aspectos de mi vida quiero preservar y cuáles debo cambiar? El dolor, entonces, se convierte en una lupa que magnifica tus creencias, tus prioridades y tu fortaleza. El gran filósofo Séneca nos recuerda que la fortuna no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Esta frase nos invita a ver las pruebas de la vida como el duelo, no solo como pérdidas, sino como momentos fundamentales para la introspección. En ese sufrimiento, podemos descubrir una nueva comprensión de nosotros mismos, algo que quizás antes no conocíamos o que ignorábamos. El estoicismo nos enseña a aceptar el dolor como parte de la vida, pero también nos anima a usarlo como una herramienta para conocernos mejor. A través del duelo podemos descubrir nuestra capacidad para la resiliencia, nuestra fuerza interior y nuestra capacidad para encontrar paz en medio de la tormenta. Este proceso de autoconocimiento que surge del dolor puede convertirse en el primer paso hacia una vida más plena y alineada con nuestros verdaderos valores. Cada experiencia de pérdida, entonces, puede ser vista como una invitación a preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué aprendo de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de este sufrimiento? El duelo, lejos de ser solo un momento de dolor, es una oportunidad para descubrir una versión más auténtica de nosotros mismos, más sabia y más conectada con nuestra fortaleza interior. Al final, como dice Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esto nos recuerda que la forma en que respondemos a la pérdida está en nuestras manos. Podemos elegir verlo como una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, aprender y salir más fuertes de la experiencia, o podemos permitir que el dolor nos paralice y nos defina. La clave está en cómo interpretamos y respondemos a ese dolor. Entonces, ¿estás listo para este viaje de autoconocimiento? ¿Estás dispuesto a ver el duelo no solo como una pérdida, sino como una oportunidad para crecer y descubrir tu verdadera fortaleza interior? El camino no es fácil, pero los estoicos nos muestran que es posible transformarlo en una de las experiencias más enriquecedoras de la vida. Principio 10. Transforma tu dolor en propósito. Cuando todo parece perderse, ¿qué tal si usas ese dolor como combustible para tu crecimiento? La filosofía estoica te enseña cómo transformar cada sufrimiento en una motivación para seguir adelante. ¿Te animas? Cuando nos enfrentamos a una gran pérdida o sufrimiento, el dolor puede sentirse como un peso insoportable que nos deja sin fuerzas. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña que en medio de ese dolor también hay una oportunidad única para transformar esa energía negativa en algo positivo. En lugar de dejar que el sufrimiento nos paralice, los estoicos nos invitan a usarlo como combustible para nuestro crecimiento personal y propósito. El dolor, aunque difícil de aceptar, tiene el poder de redirigir nuestra vida hacia un camino más auténtico y alineado con nuestras verdaderas pasiones y valores. A menudo, cuando todo parece perderse, es precisamente en esos momentos de fragilidad cuando podemos encontrar una nueva motivación para seguir adelante. Como un árbol que, tras una tormenta, se vuelve más fuerte y sus raíces se profundizan, nosotros también podemos usar la adversidad para fortalecernos y crecer. Imagina que, después de una experiencia dolorosa, decides que no vas a permitir que ese sufrimiento te defina. En lugar de quedarte atrapado en el dolor, decides que tu sufrimiento será el motor que impulse tu propósito. Tal vez
decidas ayudar a otros que están pasando por lo mismo, compartir tu historia para dar esperanza, o incluso redirigir tu vida hacia una causa que te inspire profundamente. En lugar de quedar atrapado en el sufrimiento, lo conviertes en algo que te da una razón para seguir adelante con más determinación que nunca. Los estoicos, como Séneca, nos enseñan que nuestra mente tiene el poder de transformar cualquier circunstancia. Séneca dijo, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cuando decidimos no dejar que el sufrimiento nos consuma, podemos aprovechar ese tiempo para aprender, crecer y encontrar un propósito mayor. El dolor, entonces, se convierte en una herramienta para dar forma a nuestra vida, no un obstáculo que nos impida vivir plenamente. La verdadera transformación comienza cuando decidimos que el dolor no nos va a detener, sino que nos va a impulsar. Esto requiere valentía, autoconocimiento y, sobre todo, la disposición de cambiar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. En lugar de ver el dolor como un enemigo, lo vemos como una oportunidad para descubrir una versión más fuerte y sabia de nosotros mismos. Tal vez lo más difícil en momentos de sufrimiento es encontrar la motivación para seguir adelante. Pero es precisamente en esos momentos cuando el estoicismo nos invita a mirar hacia adentro y descubrir el propósito detrás del dolor. ¿Cómo podemos usar este sufrimiento para ser mejores? ¿Cómo puede este dolor transformarse en una motivación para hacer algo significativo? Los estoicos no nos dicen que el sufrimiento es fácil o que debemos ignorarlo, sino que nos muestran que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar luz. Al cambiar nuestra perspectiva y usar ese dolor como impulso, estamos eligiendo vivir con propósito, con una motivación más grande que el simple hecho de superar el sufrimiento. Así que, ¿te animas? ¿Estás dispuesto a transformar tu dolor en un propósito que te impulse hacia un futuro más fuerte y lleno de significado? Al final, el camino del estoico es el de la aceptación y el poder de usar cada desafío como un trampolín hacia una vida más plena. No hay mayor victoria que la que logramos al convertir el dolor en una fuerza positiva que no solo nos lleva a sanar, sino a transformar nuestra vida en algo mucho más grande. Si llegaste hasta este punto, es porque algo dentro de ti está despertando. Comenta abajo, llegué hasta aquí, y comparte con nosotros cómo te sientes después de todo lo que hemos descubierto juntos. Tu opinión podría ser el primer paso para cambiar tu vida. Bueno, amigo, ya hemos recorrido bastante juntos sobre cómo la filosofía estoica puede ayudarte a atravesar una de las experiencias más duras de la vida, la pérdida de un ser querido. Sé que estos temas no son fáciles de hablar, pero a veces es justo cuando más necesitamos escucharlos. Si hay algo que quiero que te lleves de este video, es que la pérdida, aunque dolorosa, también puede ser una oportunidad para conocerte más, para crecer, para encontrar un propósito en medio del sufrimiento. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ello. Y eso es un poder enorme. Así que, ¿te animas a aplicar alguna de estas enseñanzas estoicas cuando enfrentes la pérdida? Recuerda, no es que no duela, pero la forma en que enfrentamos ese dolor puede hacer toda la diferencia. Y ahora, quiero saber de ti. ¿Has vivido alguna situación en la que algo tan difícil como la pérdida te haya ayudado a encontrar una nueva fuerza o propósito? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría escuchar tu historia y compartir experiencias. Además, no olvides darle like si te ha resonado algo de lo que hablamos hoy, suscribirte para más contenido y, por supuesto, compartirlo con ese amigo que sabes que podría necesitar escuchar esto. Te recomiendo estos 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. ¡Adelante, amigo!